¿Se han dado cuenta cómo últimamente cada vez parece que hay más de estos líderes autoritarios, poderosos, opresivos, pero al mismo tiempo parecen como muy perversos y muy obscenos? He estado leyendo un poco sobre el tema y he encontrado algunas posturas interesantes que nos ayudan a entender por qué de este ascenso de los líderes obscenos. Para ello tenemos que empezar con una explicación que he dado en otros videos, que es la relación en cómo el yo, el superyo y el ello se organizan bajo el modelo de producción capitalista. Lo raro es que históricamente el superyo realmente era una figura castrante, opresora, que limitaba y ponía una serie de límites. Pero también es importante entender que desde el psicoanálisis, cuando hay límite, hay oportunidad de placer, porque los límites son los que permiten que nosotros seamos transgresores con esos límites, y la transgresión de los límites produce muchísimo goce y muchísimo placer. En el capitalismo pasa algo raro, y esto no es una interpretación mía, esta es una interpretación de Slavoj Žižek. Žižek dice que en el capitalismo el superyo y el ello te piden lo mismo. En el capitalismo, ¿cuál es el sujeto ideal? ¿Cuál sería el superyo del sujeto capitalista? El sujeto capitalista es aquel que siempre quiere más, que aspira a tenerlo todo. Quiere más carros, más dinero, más propiedades, más parejas, más relaciones sexuales. Quiere consumir más, todo más. Ese es el superyo en el capital. ¿Y qué pasa con el sujeto cuando el superyo y el ello te piden lo mismo? Cuando el ello constantemente te está demandando estos excesos y no tiene límites en su manera de desear, y al mismo tiempo el superyo pues tampoco te pone ningún límite. Al contrario, el capitalismo exige que tú siempre estés consumiendo más, que tú siempre estés deseando más. El capitalismo organiza nuestro goce y organiza nuestro placer en ese horizonte de que tú tienes que ser esta persona hiperproductiva, hiperconsumista, que siempre quiere más y nunca está satisfecha. Esto explica también de alguna manera por qué para mucha gente es muy difícil imaginar un fin para el capitalismo. Es difícil pensar un modelo diferente porque es difícil pensarnos a nosotros como sujetos diferentes. Por eso de ahí la frase: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero ahora quería hablar un poquito sobre la relación que esto tiene con la ética, como la manera en cómo nosotros determinamos el bien y el mal, la justicia, la moral en un sentido colectivo o la ética de los actos en un determinado momento histórico. Interesantemente, la ética kantiana como máxima dice: yo como individuo no puedo hacer nada, por lo tanto tengo que actuar. Yo como individuo no puedo cambiar el mundo, pero esa imposibilidad me obliga a actuar, a intentar hacer algo. Por otro lado, parece que en el capitalismo la lógica es completamente al contrario. Es yo, sujeto liberal, individuo, atomizado, puedo cambiar todo el mundo. Puedo salvar el mundo consumiendo popotes reciclables. Entonces no hago nada, o sea, nos congela. Ese giro ético nos imposibilita de realmente hacer lo que deberíamos de hacer. Es interesante porque el capitalismo como ética tiene una inversión cínica a la ética tradicional kantiana que invita al sujeto a actuar. Y aquí de hecho Kierkegaard también tiene una frase que lo explica interesante, que es: la ansiedad es el sentimiento de mareo de la libertad. El exceso de libertad causa parálisis. Cuando puedes hacer absolutamente todo, cuando no tienes ningún límite, eres pobre porque quieres, puedes ser millonario, puedes ser presidente de Estados Unidos, puedes viajar donde tú quieras. Vivimos en la época de la libertad absoluta. Bueno, pues esta libertad absoluta produce este parálisis, esta fobia, este vértigo que nos imposibilita actuar. ¿Se han dado cuenta lo interesante que son estas posturas políticas de la gente que dice: yo soy liberal en lo económico, pero conservador en lo moral? Qué raro que el capitalismo, que sería liberal en lo económico, produzca este sentimiento de ansiedad y vértigo del exceso de libertad, pero necesite como escatológicamente una moral conservadora. ¿Por qué? Porque en el capitalismo el superyo y el ello te piden lo mismo: siempre más, consume más, tú puedes todo, ve por todo, no hay límites. Pero por otro lado es como, pues entonces no puedo gozar de nada, porque no hay ningún límite. Y si no hay ningún límite que transgredir, pues tampoco hay placer. Necesito límites para transgredirlo, y en la transgresión de esos límites obtener placer. Entonces hoy en día es bastante común esta gente, sobre todo en Latinoamérica y en los think tanks libertarios, que la gente se considere liberal en lo económico y conservador en lo moral. Y esto, claro, surge como un síntoma. Y aquí también conecta con otro tema que me gusta bastante, que son los 4 discursos del poder según Lacan. Lacan articula esta noción, esta teoría de que hay 4 tipos de discursos. El primer discurso es el discurso del amo o el discurso del maestro, pero es un amo que no es que tenga la verdad, sino que le da igual la verdad. El amo ejerce su poder afirmando sin necesidad de validación o legitimación, como Trump. Trump es un gran ejemplo de un líder obsceno. Trump simplemente llega y dice: esto es, no me importa que haya dicho lo contrario la semana pasada, no importa que los medios estén diciendo que es mentira, no importa que me estén haciendo
fact-checking. Esto es porque sí. Son una afirmación de su voluntad y su deseo puro. Es muy interesante porque aquí en una bibliografía de Winston Churchill se aventó un comentario que explica muy bien qué significa el discurso de poder. Él decía que los presidentes, por definición, solo toman decisiones imposibles. Un presidente toma por definición las decisiones imposibles. ¿Por qué? Porque llegan con dos opciones que son igualmente válidas o igualmente inválidas. Y ellos son obligados a tomar una decisión aun cuando las opciones que se le presentan sean igualmente horribles o igualmente buenas. Pero son obligados a tomar una decisión. Ese es el discurso del líder, es el discurso del amo, el que toma las decisiones imposibles. El segundo discurso es el discurso universitario. Es interesante que el discurso universitario venga después del discurso del amo, porque no es que el amo use el discurso universitario para tener información, datos y legitimidad para hacer sus afirmaciones. La mayoría de las veces al contrario. La universidad viene a posteriori a justificar el discurso del amo. Esto como sucede, por ejemplo, en El Capital, que las universidades investigan aquellos asuntos que son interesantes para el mercado. Los universitarios no son libres realmente de estudiar lo que ellos quieran, sino que tienen que buscar fondeo y solo investigan aquellos temas en donde hay inversión. Pero entonces el discurso universitario viene a posteriori para ayudar a justificar aquello que el amo ya dijo. El amo establece el poder y después la academia viene a legitimizar el papel del amo. El tercer discurso, que es en donde la gran mayoría de nosotros estamos, es el discurso histérico. El discurso histérico es el del ciudadano de base, que no es parte del mundo académico, no está persiguiendo la legitimación del discurso maestro, tampoco es el maestro, no es el que afirma que sí solo porque sí, sin saber y toma decisiones imposibles, sino que el discurso histérico es el que se pregunta todo el tiempo: ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo quién soy? ¿Y yo en qué debería de creer? ¿Yo a qué debería dedicar mi vida? El discurso histérico tiene todas estas preguntas y ahí es donde estamos la mayoría de nosotros, sufriendo ese dolor existencial de no entender exactamente qué deberíamos de hacer, cuánto es demasiado consumo, debería de consumir más responsable o no, debería buscar una revolución, tengo que ayudar a gente, ¿a quiénes? Eso nos pone en una situación altamente vulnerable y manipulable por los otros discursos. Y finalmente está el último discurso, que es el discurso del analista. El discurso del analista lo que hace es volver a trabajar con el histérico y regresarlo a la duda saludable. El analista, que es una posición, la verdad es que requiere muchísimo trabajo y no cualquiera lo puede hacer, se requiere una formación para hacer ese trabajo, pero el analista acaba en una posición de sujeto supuesto del saber, donde normalmente el histérico, platicando con un buen analista o con una persona que logra hacer ese trabajo de analista, de cuestionarlo, de regresarlo a su saludable duda existencial, y el analista parece que tiene las respuestas, pero no se las da. Al contrario, le sigue planteando preguntas y le hace preguntas cada vez más inteligentes para que sea el histérico mismo el que formule su respuesta sobre su dolor existencial. Pero justo lo que hace la figura del analista o el discurso del analista es quitarle la seguridad que el amo falsamente ofrece, validado por los universitarios, para los pobres histéricos que están teniendo este dolor existencial. Entonces el detalle es que ahorita, como nosotros estamos viviendo en esta época de capitalismo tardío, donde el super yo y el ello nos piden lo mismo, que es siempre más, y nosotros estamos como que perdidos tratando de reorganizar nuestra manera de disfrutar la vida, Zizek decía: lo opuesto a la represión es la depresión. Si no estás reprimido, estás deprimido. La libertad solo se puede experimentar en contra de lo prohibido. Lo leí por primera vez cuando estaba leyendo a Derrida sobre la idea de deconstrucción, y Derrida hablaba sobre el concepto del perdón, explicando que realmente lo único que se puede perdonar es lo imperdonable. Porque si te hicieron algo y pues no es tan grave, lo perdonas, pues no es un perdón, pues es algo que, pues bueno, a lo mejor ni siquiera meditaba una respuesta tan violenta como lo tuvo al principio. Pero cuando alguien te hace algo imperdonable y le concedes el perdón, ese perdón es realmente significativo. Solo lo imperdonable puede, por definición, ser realmente perdonado. Entonces, usando la misma lógica de deconstrucción, la única libertad real es la libertad de ejercer tu voluntad contra lo prohibido. La represión es la que nos da la capacidad de gozar. Cuando hay represión y yo supero esa represión, transgredo esa represión o soy subversivo contra ese límite, pues hay placer, hay goce en superar las reglas, en brincarte los altos, en hacer más de lo permitido. Ahora, ¿qué pasa en una sociedad donde todo es permitido? Buscamos represión. Buscamos y creamos o damos lugar para estas figuras que son obscenas, perversas, estos líderes autoritarios. Son producto de alguna forma de nuestra necesidad subjetiva de usar los límites como algo que se tiene que transgredir, porque detrás de la transgresión es donde realmente se esconde el goce. Eso explica de alguna forma por qué en este momento histórico estamos nosotros haciendo continuamente la producción de estos líderes obscenos. Esto me parece interesante y lo quería rescatar de esta manera, porque
Porque esto explica mucho del por qué nos hemos vuelto tan susceptibles a estas figuras autoritarias. Y eso también explica, por ejemplo, a muchos de estos gurús de las emociones, o que hablan de cómo debería ser tu vida afectiva, o incluso estos gurús que le dicen a los hombres cómo debería de ser la masculinidad macho, alfa, dominante, ¿no? Pero ¿de qué nos habla esta necesidad de límites? ¿De qué nos habla esta necesidad de estos líderes obscenos, opresivos, duros y totalitarios y autoritarios? Pues que vivimos en la ansiedad del exceso de libertad. Y este exceso de libertad nos tiene una confusión psíquica muy grande entre no saber cómo conciliar nuestra relación entre nuestro ello que nos pide y el super yo, que es el deber ser moral y social de un determinado momento histórico, y nosotros como sujetos acabamos atrapados en una duda existencial, donde no sabemos exactamente qué hacer con nosotros. Hay que tener mucho cuidado con todos estos líderes que nos ofrecen el discurso del amo, siendo que nosotros somos un histérico más en la sociedad, tratando de darle sentido a nuestras respuestas, y para ello siempre hay que recordar que la cura es un poco el discurso del analista, que viene en forma de duda, de preguntas muy saludables, de grandes conversaciones y de una manera tratar de reentender el mundo desde una óptica curiosa y no con respuestas autoritarias y sobredeterminadas, sino con un proceso casi infantil, casi inocente, de poco a poco ir descubriendo qué es lo que podemos querer.